grabar. Muy bien, parece que ya se está grabando. Bien, vamos a empezar. Es un espacio donde quiero introduciros a la PNL, sabiendo, y os digo ya de antemano, no sé lo que sabéis o no de PNL, pero la PNL es un campo vastísimo de modelos, de procedimientos, de procesos, y realmente, pues, con los alumnos tradicionalmente, en el presencial tardamos unos 3 meses en, en comprender, ya con más calado, que es la PNL, y en los programas de PNL online, de Practitioner PNL online, que ahora os explicaré un poco más en detalle, tenemos hasta 8 meses, aunque hay gente que lo acaba en 4, en 5, en 6, pero hasta 8. Así que todo un reto, porque hoy en 1 hora y media, pues bueno, hay cosas que es difícil transmitir, porque además hay que experienciarlas, hay que vivirlas. Pero bueno, acepto el reto, encantado. Y primero de todo, gracias por estar hoy aquí. Me alegro porque además eso probablemente significa que estáis bien, que es lo que os deseo, o por lo menos suficientemente bien como para estar aquí. O sea, que eso creo que es una alegría para todos. No sé en qué medida me conocéis o no, pues tengo varias páginas web y publico mucho en redes sociales, pero bueno, para los que no me conozcáis, os hago un retrato robot, querréis saber con quién estáis hoy aquí hablando. Me llamo José Luis Yáñez. Mm, mi formación básica, yo soy psicólogo colegiado y tengo luego un máster científico en comportamiento organizacional por la Universidad de Londres. Esto es mi formación reglada, por decirlo así. Y luego soy, por supuesto, trainer certificado en PNL, en programación neurolingüística, por Steve T. Jones, que es el presidente de la American Union of NLP, la Unión Americana de PNL. También estoy certificado con Steve como Master Life Coach y como hipnoterapeuta avanzado. Y luego también lo que quiero traer aquí un poco son mis 25 años de experiencia en el mundo corporativo y en el mundo educativo. He trabajado en empresas bastante conocidas como Ernst Young, Amadeus, Exfera, que hoy es Yoigo, y ahí siempre he desarrollado pues mi función como gerente, director del área de talento, de desarrollo de personas, y luego también lo he combinado con mi actividad como consultor, como coach, como facilitador, ¿de acuerdo? Así que este es un poco mi bio. Habría cosas más que decir, pero bueno, así tenéis un retrato robot. El resto también en LinkedIn, por supuesto, podéis entrar y ver ahí el perfil. Por si queréis curiosear, pues como digo, tengo varias webs. Una es el portal liderazgopositivo.com. Es un portal temático donde publico artículos y opinión de vanguardia sobre liderazgo positivo y comportamiento humano en las organizaciones. uapnl.com es la web, es la imagen en castellano de la American Union of NLP. Ahí explico en detalle los programas de certificación en PNL. Y luego joseluisyanez.com, la ñ no me la admitía el dominio, que es simplemente mi página de presentación personal para organizaciones, sobre todo. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Muy ambicioso. Vamos a ver un poco el contenido. ¿Qué es la PNL? Hay que empezar por tener una definición compartida. Compartida no quiere decir aceptada, quiere decir que sabemos de lo que estamos hablando todos, ¿no? Y hablar un poco de los orígenes y breve historia sobre la PNL, porque parece que está de moda y la PNL es bastante antigua, ¿no? Lleva ahí desde los años 70, o sea que de moda nada, tiene bastante solera. Luego me voy a enfocar en qué puedes tú conseguir con PNL. ¿Para qué te puede servir PNL? ¿Qué puedes lograr utilizándola? Campos de aplicación, a quién va dirigida. Hablaré muy someramente sobre los 4 principios básicos, los pilares en los que se basa la PNL, y esto sería muy extenso de ilustrar, así que me centraré en uno de ellos un poquito más, en un pilar que llamamos resultados. Después os explicaré un poco, para los que tenéis interés en formaros profesionalmente como practitioners en PNL, en el programa de certificación PNL que nosotros, junto a la American Union of NLP y a la escuela Crearte Coaching, lanzamos. Os explicaré un poco los creadores,
la estructura y el contenido. Me voy a centrar en el Practitioner PNL Online porque ahora con esta tesitura de confinamiento que tenemos entiendo que es la opción más posible, ideal en estos momentos, ¿no? Y después, si hay tiempo, que no lo sé porque vamos un poquito cortos de tiempo, os haré un pequeño tour por el campus online para que veáis nuestra plataforma, nuestro LMS, nuestro Learning Management System y veáis ahí cómo tenemos organizado un poco todo el contenido para que curioséis un poco. Y después haremos conclusión y cierre. Aprovecharé el cierre también para comentaros una oferta, descuento para los que estáis aquí hoy en el webinar y, como digo, estáis interesados en una formación más profesional a través de una certificación Practitioner, que será solamente para aquellos que luego podéis contactar con Crearte y darle la referencia de que habéis estado en este webinar. O sea que si vais en serio, os interesa o la idea de formarse en PNL es algo que llevas dándole vueltas y a lo mejor hoy, ojalá, para ti te clarifique ese propósito, pues te interesa quedarte hasta el final, desde luego. Y después hacemos ese capítulo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. ¿Qué es la PNL? Bueno, difícil de definir. Vamos a hacer una especie de juego. En las próximas 7 pantallas que vais a ver, en cada pantalla va a haber una frase y va a haber una imagen. De momento os puede crear cierta intriga, pero os invito a que estéis ahí, a que con curiosidad vayamos de una en una y cuando acabemos eso compondrá algo y será una manera, creo, interesante de acercarnos un poco al concepto de PNL. Decidme por el chat si me habéis oído esta última cosa que os he contado y si os parece bien que pasemos a ver esas imágenes. Ok, me decís que sí, Cristina, Isabel, Carmen, Elena, fenomenal. Pues vamos allá. Vamos con la primera. Esta no es. Esto es ¿por qué es tan elusivo como el agua definir PNL? Ahora sí, vamos allá. Es como un ruido extraño y fuerte, como una trompeta y una sirena de una fábrica. Seguimos. Es enorme, tan grande como un camión. Puede tragar agua a través de su nariz larga y flexible, incluso puede coger cosas con ella. Puede correr a la velocidad de unos 20 kilómetros por hora. Tiene unos palos gruesos de color blanco que le salen de la cara. Debe pesar como unas 15 toneladas. Y por último, es gris y está arrugado. Bueno, naturalmente todos creo sabéis de qué estamos hablando, pero por si acaso vamos a testearlo un poquito por el chat. Venga, a ver, ¿qué? Alguien me dice elefante, 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 qué barbaridad. Sois unos linces y unas linces. Efectivamente, no, estaba claro. Estamos hablando de esto en realidad. Lo hemos tenido que deducir en parte analizando cada bit de información. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque realmente con la PNL de verdad que pasa un poco lo mismo. Empiezas a querer curiosear en el mundo de PNL y esta ha sido definida a lo largo del tiempo de muchas maneras, por distintos autores, y te la puedes encontrar definida de muchas maneras. En parte hay gente que habla de ella como una metodología, otros que hablan de ella como una serie de técnicas, otras hablan casi de ella como una actitud, y es todo eso, pero nada de eso. Entonces lo que ha pasado es que se ha definido de muchas maneras a lo largo del tiempo, distintas, y en realidad tiene un poco de cada una, pero ninguna aisladamente es capaz de reflejar lo que es la PNL, como ha pasado con lo que acabamos de hacer. Cada una de las 7 slides, diapositivas que hemos ido viendo, decía algo que, bueno, se le podía aplicar al elefante, pero viendo eso solo, tú no comprendes el elefante. Alguien que nunca ha visto un elefante
Es muy difícil que llegara a hacerse idea de la magnífica criatura que es el elefante, que es lo que estáis viendo y que todos habéis probablemente, ¿verdad?, visto en la vida real, leyendo esas definiciones. Y con la PNL pasa un poco lo mismo, así que realmente lo que mejor podemos hacer para empezar a entenderla es revisar cuáles han sido algunas de esas definiciones a lo largo del tiempo. No las voy a definir todas porque sería muy largo, y os voy a comentar de esas que vamos a ver 3 o 4 que para nosotros encapsulan muy bien el sentido que para nosotros tiene la PNL, y yo creo que eso nos va a ayudar también a entenderlo, ¿vale? Entonces, bueno, voy un poquito, las leo muy deprisa y me paro un poquito más en las que vamos a decir transmiten mejor o con las que nosotros realmente resonamos. La primera dice: la ciencia sobre cómo el cerebro codifica la información y la experiencia. La siguiente dice: un proceso que analiza la excelencia en el comportamiento humano de tal manera que los resultados creados por ese comportamiento pueden ser duplicados por casi todo el mundo. La siguiente dice: el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. La siguiente, marcada en morado, por eso muy importante para nosotros y que resonamos mucho con ella, dice: un modelo de comunicación que se concentra en identificar y usar modelos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de una persona como una manera de mejorar la calidad y la efectividad de sus vidas. Palabras clave aquí, no me voy a detener mucho, pero son comunicación, es modelos de pensamiento, otra palabra clave es comportamiento y otra palabra clave tiene que ver con calidad de vida. La PNL es un modelo de modelos, tradicionalmente nace como una súper herramienta de comunicación en un contexto psicoterapéutico y a partir de ahí se desarrolla enormemente, pero yo creo que esta encapsula muchas de las características fundamentales iniciales de la PNL. Seguimos. Un modelo sobre cómo recibimos la información, la almacenamos y la recuperamos. Un enfoque revolucionario a la comunicación y al desarrollo humanos. La diferencia que marca la diferencia. Todas estas en parte lo definen, ¿vale? Pero no me quiero parar porque, como veis, hay muchas, ¿no? Me voy a parar solamente en las que resuenan 100% con nosotros. No quiere decir que las otras no sean verdad. Una tecnología de modelado que trata sobre todo del tema de las diferencias que marcan la diferencia entre la actuación de personas geniales y la gente normal en el mismo campo de actividad. Un sistema para describir, reestructurar y transformar la manera en la que una persona entiende el mundo en el que vive. Muy buena y con mucho fundamento, ¿no? Palabras clave aquí son describir, reestructurar y transformar. Es decir, lo que te permite la PNL básicamente es una herramienta de cambio personal profundo, que puedes aplicarte a ti mismo, a ti misma o a personas con las que estés trabajando si trabajas en áreas de apoyo, vamos a decirlo así, ¿no? De relaciones de apoyo, coaching, terapia, etcétera. Y en esa transformación o en ese cambio lo que cambia es realmente, cambia todo. Tú dices, siempre lo hemos dicho, cuando tú cambias, todo cambia. El mundo que ves ahí fuera es un espejo. Muchas de las cosas que ver tiene que ver con tus filtros mentales, lo que esperas ver, tus creencias, tus condicionamientos de aprendizajes pasados, experiencias pasadas, etcétera, etcétera. Y cuando te miras al espejo, si la imagen que ves en el espejo reflejada no te gusta, ¿qué haces? ¿Intentas cambiar la imagen del espejo? No. Entonces, ¿intentas cambiar directamente el mundo allá afuera? Cambia. Si tú quieres que el espejo te refleje una imagen distinta, el que tienes que cambiar eres tú, y el espejo meramente va a reflejar. A veces intentas cambiar ahí esa realidad externa, entre comillas, que son tus circunstancias, sin haber entendido que primero hay que ir a través de un proceso de cambio y crecimiento interno para ver ese crecimiento ahí fuera. ¿De acuerdo? Por eso esta es tan buena, realmente. Una serie de procedimientos cuya medida real es más su utilidad que su verdad. Bien. PNL no intenta ni está interesado en demostrar científicamente que esto es verdad, que todo lo que hablamos en PNL es verdad. Es más un interés en que sea útil a cada persona que decida trabajar con PNL. Es decir, hay cosas en la vida que todos hacemos todos los días que simplemente funcionan. Por ejemplo, yo tengo aquí una luz encendida
Y lo he hecho dando un interruptor. Si hay corriente eléctrica y esta lámpara está en buenas condiciones, simplemente el interruptor apaga y enciende. No me hace falta estudiar la física del electrón para conseguir tener luz en mi escritorio. Entonces, con PNL a veces no vamos a profundizar hasta el nivel de querer entender la física del electrón. Es decir, podemos probar herramientas y ver qué resultado nos dan. Si dan el resultado que vamos buscando y funcionan, pues decidimos que esa herramienta es útil y la conservamos. No necesariamente en PNL todo es útil para todo el mundo. Por eso PNL es una caja de herramientas muy amplia que te da muchas herramientas para, tanto aplicándotelo a ti mismo, a ti misma, como con personas con las que trabajes, poder operar esos cambios que solamente a lo mejor van a funcionar de una determinada manera para una determinada persona. Entonces, en ese sentido, es muy uno a uno, aunque evidentemente hay técnicas que podemos utilizar para grupos, para hablar en público, etcétera, etcétera, pero una vez que trabajas porque tienes que empezar trabajando contigo mismo, contigo misma, y tú eres único o eres única, ¿sí? Tú lo sabes muy bien, ¿eh? No ha habido nadie igual a ti antes y cuando te mueras no va a haber nadie igual a ti antes. Se podrán parecer, pero no van a ser iguales. Así que eres único, eres única, y creo que eso es un motivo para celebrarlo. Así que sabes muy bien que a veces lo que le sirve a una persona, a un amigo, a una amiga o a algún familiar, tú lo pruebas y a ti pues no te funciona tan bien. PNL lo que te permitiría un poco en ese caso es modelar tu intervención específica para esa persona. Así que estamos más interesados en que te sea útil que en demostrarte científicamente que esto es verdad. Eso es lo que quería decir. Otra, una estrategia de aprendizaje acelerado para la detección y utilización de unos modelos de conducta en el mundo. Y la última, y ya acabo, pero es muy buena, un manual de uso para el cerebro. Esta es genial. O sea, si PNL te da algo, primero te da mucha más luz o mucha más claridad sobre cómo funcionas tú. Y cuando hablo de funcionar, digo tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, tus comportamientos y además cómo operar cambios en cada uno de esos niveles. Y una vez que tú eres capaz de conquistar y de controlar esos cambios, esas transformaciones en ti mismo, en ti misma, si te quieres dedicar o si te dedicas a intentar a otras personas hacer lo mismo, pues desde luego es el camino, ¿no? Es decir, para eso se inventó, para eso se creó la PNL. El cerebro es algo extraordinario, de verdad, o sea, podríamos realmente hacer cosas, pero a veces parece que nos falta un manual de uso y es él el que nos emplea a nosotros, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que solamente a toro pasado, por ejemplo, el fenómeno del arrepentimiento, que tiene mucho que ver con decir, joder, ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo puede ser tan capullo? Pues con PNL no es que no te asegura 100% que no vuelvas a ser capullo nunca o capulla, pero eh, puedes elegir el tipo de capullo o capulla que quieres ser en cada momento y si no quieres serlo también vas a poder elegirlo. En definitiva, la palabra elección es muy importante en PNL, aumentar tus opciones y tu posibilidad de elección para moverte con más libertad en tu vida. Bien, pues dicho esto, más o menos habríamos visto las definiciones más importantes y ahora voy a pasar brevemente. A veces lo mejor para entender PNL es atender a cada una de sus siglas, programación neurolingüística. Voy a testar, porque como veis que estoy poniendo las slides y sigo hablando, es que hay mucho contenido. A ver si me deja, no me sale ahora la posibilidad de el chat. No sé por qué. Ahora. Entonces, ¿cómo vais? Decidme cómo vais, si estás ahí, lo del elefante ya lo vimos, es lo último. ¿Vais bien? ¿Vamos bien? ¿Estáis todavía ahí? ¿Me seguís? ¿No os habéis dormido? ¿Poneros un cafecito? Bien, bien. Venga, aquí seguimos. Fenomenal. Muchas gracias. Ya luego compartiremos más abiertamente, ¿de acuerdo? Entonces voy a proseguir un poco con la explicación. Atendamos un poco a cada una de las siglas, programación neurolingüística. Vaya nombrecito. La verdad es que, claro, cuando la gente oye PNL, 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 y entonces preguntan, oye, ¿qué es esto de PNL? Ah, es programación neurolingüística. ¿Tú crees que eso explica algo? La gente se queda a cuadros, se queda todavía, no entiendo nada. Así que veamos muy brevemente. Programación, ¿qué quiere decir? Bien, empecemos por
aludiendo al cerebro que hablábamos antes, el cerebro funciona, es un ordenador biológico. Y como un ordenador como el que tú tienes en tu casa, como el que estás utilizando ahora para ver este webinar, tu ordenador trae ciertos software de fábrica, programas que se van a ejecutar, que tienen que ver con el sistema operativo, por ejemplo, que ya vienen ahí, y otros programas tú los vas a implantar, los vas a cargar en el ordenador, los vas a instalar. Pues pasa bastante igual con nosotros. Nosotros cuando nacemos venimos con unos ciertos programas de fábrica, ¿no? Por ejemplo, un niño recién nacido, llorar o hacer pis es algo que no tiene que aprender. O si le acercas fuego, verás cómo se aleja. O si le pones en las alturas, verás cómo busca suelo firme. Eso es porque venimos ya con unos programas. Mínimamente esos programas lo que nos garantizan es una probabilidad mayor de seguir vivo y no meterme en problemas, de recibir alimento. El que no llora no mama, pues se llora también y no hace falta que vayas a la escuela para que sepas llorar prácticamente nada más nacer. Pero los otros programas, tú ahora cuando eres adulto, fíjate la cantidad de programas que has incorporado, que has instalado. Puedes pensar que los ha instalado también tu entorno, como tú prefieras, efectivamente. Muchos de los programas... Entonces, el símil es que pensamientos, creencias, modos de percepción, cómo tomamos decisiones, todo eso son programas, es decir, un programa es un lenguaje de programación son instrucciones o es código, ¿no? Que el ordenador ejecuta. Entonces, nuestro ordenador está preparado para ejecutar muchos programas diferentes, como el tuyo. Puedes meter una hoja de cálculo, puedes meter PowerPoint, puedes meter diseño gráfico, puedes meter lo que quieras, ¿no? Entonces, a través de nuestro proceso de educación y crianza, pues hemos nacido donde hemos nacido. Nuestros padres pensaban como pensaban. Así que desde pequeñitos nos han ido diciendo cosas. Hemos ido a una escuela donde también nos han ido diciendo cosas. Desde pequeño, seguro, la tele a veces ha estado muy presente y ahí nos han ido diciendo cosas. Y después los periódicos y la opinión pública. Es decir, crecemos en una cultura que literalmente crea una sopa que que todos tomamos para ver el mundo desde cierto prisma, para otorgar sentido a lo que experimentamos. Esto es muy distinto. Tú imagínate dos gemelos monocigóticos, que son personas que son un calco a nivel bioquímico y genético. ¿Qué pasaría si nada más nacer las separamos y una persona se cría, nada más nacer, por ejemplo, se va a criar con un poblado de pastores mongoles en Mongolia y va a estar ahí hasta los 40 años toda su vida? ¿Te imaginas? Solamente ves a 25 personas, que todos son familia, praderas interminables, cielos interminables, caballos, pastoreo. Eso es lo que ves, ¿no? Si perteneces a una tribu nómada de pastores en Mongolia. Y el hermano, el otro, se cría también desde nacer con una adinerada familia de Wall Street, pensando en que sea el próximo gran magnate de las finanzas en Wall Street. Imagínate que así han transcurrido 40 años, cada uno viviendo esas vidas, y que a los 40 años los juntamos y los ponemos uno encima de otro. Tendrían programaciones muy distintas, a eso me refiero. Entonces, en ese sentido, todos estamos programados. Si yo grabara en una cinta lo que piensas desde que te levantas hasta que te acuestas, ahí más o menos se calcula que tenemos unos 50.000 pensamientos al día. Y muchos de ellos ni siquiera somos conscientes de ellos. Bueno, imagínate que lo grabo, se parecería bastante a una película, ¿verdad? Porque parte de tu pensamiento son imágenes que elaboras, bien recordando cosas o bien imaginándote cómo será no sé qué, y también te hablas a ti mismo, te hablas a ti misma todo el rato. E incluso puedes oír voces de otras personas, ¿no? Bien recordando lo que te dijeron o bien imaginando lo que te dirían si, puntos suspensivos. Vale, son películas, porque eso solo ocurre en tu cabeza realmente. ¿El pasado dónde está? El pasado solamente está o puede existir en el presente como memoria, no está en ningún otro sitio. ¿Y el futuro dónde está? Solamente en el presente como expectativa. Así que futuro y pasado es lo que en el presente tú haces ejecutando tus programas, básicamente, ¿no? De software mental, que son tus pensamientos. Entonces, te decía que si grabara esa cinta,
Imagínate que grabo una cinta cada día, lo que piensas un lunes, un martes, un miércoles. No ahora en esta circunstancia disruptiva, coronavirus, que nos ha pillado a todos, pero antes de que esto pasara, en tu rutina diaria, si yo cojo los últimos 6 meses y grabo cintas de cada día y te digo, venga, coge una cinta al azar de ese tiempo, de esos 6 meses, y coges una y vemos lo que hay ahí. Pues mira, pensé esto, me levanté por la mañana, pienso esto por las mañanas mientras desayuno, luego voy hacia el trabajo, la rutina que tengas, pienso esto, luego ya se me acerca la hora de comer, normalmente hablo de estas cosas, pienso de estas cosas. Entonces, cuando sacara varias cintas, lo que quizá te sorprendería, quizá no, es ver que el 95% de esos pensamientos son los mismos. Es decir, tendemos siempre, todos los días, a pensar las mismas cosas de la misma forma. Y en ese sentido, se puede decir que estamos programados, porque en realidad tu cerebro podría pensar cualquier cosa y de muchas maneras distintas. Bien, neuro. El pensamiento lo hacemos básicamente en lo que llamamos sistemas representacionales sensoriales o modalidades sensoriales VAC, visual, auditivo, kinestésico. Por aclararlo muy sencillamente, cualquier cosa que pienses puede tener una imagen. Sí, te puedes ver tú, o puedes ver otras personas, o puedes tener un recuerdo de un paisaje o de lo que aconteció, y es literalmente imágenes, ¿de acuerdo? Como podría ser en una película, a fotos o en película. Igual pasa con lo que puedes pensar que va a pasar en el futuro. Pueden venirte imágenes. También eso sería visual, sistema representacional visual. También evidentemente te hablas a ti mismo, hay un monólogo interno y a veces casi un diálogo. Hablas contigo mismo, contigo misma, tomando dos posiciones, haciendo preguntas y respuestas, como si fueras dos, disociado en vez de uno, ¿no? Y también, evidentemente, puedes invitar a otros personajes a que participen de esos coloquios, voces que oyes de otras personas, recordándolas o, como digo, imaginándolas. Y eso lo llamamos canal auditivo. Y luego también muchas veces tenemos unos pensamientos muy ligados a sensaciones físicas prácticamente, ¿no? Es decir, cuando decimos se puede cortar la tensión o se puede palpar la tensión. Palpar es algo kinestésico o esto me huele fatal. Olor es olfativo, me sabe muy mal lo que me ha hecho. Saber es gustativo o esto, y es, todos, es decir, gustativo, olfativo, táctil, son características sensoriales kinestésicas muy ligadas a sensaciones que pueden ir unidas como tengo un nudo en el estómago, tengo un nudo en la garganta, el corazón me... ¿Entendéis? Así que visual, auditivo y kinestésico es los sistemas representacionales sensoriales con los que yo hago mis pensamientos. Se llaman representacionales porque se dice que cada pensamiento que hacemos es una representación, no es la realidad, es una representación de lo que sea que está ahí fuera o que estuvo o que estará, que podemos llamar realidad, y que lógicamente la única manera que tengo de representarlo es utilizando estos canales, que son los mismos a través de los cuales percibimos en primer lugar esa realidad. Bien, eso es neuro. Y luego el lenguaje. Pues todo eso que te representas en tu cerebro mentalmente, la mayoría de las veces, incluso cuando piensas, lo haces a través del lenguaje. O sea, el pensamiento es lenguaje subvocal. En la dimensión auditiva es exactamente igual que el lenguaje que utilizas, que yo estoy utilizando ahora, pero para hablarme subvocalmente, que no pronuncio, a mí mismo, a mí misma. Y el lenguaje de programación, como decíamos, de un ordenador son instrucciones, comandos, código. Así que nosotros codificamos nuestra experiencia del mundo que nos representamos a través, mentalmente, a través de esos sistemas representacionales, lo acabamos codificando en un lenguaje que tiene unas reglas gramaticales y así nos expresamos. Entonces, cuando una persona habla, en realidad nos está dando su codificación de cómo entiende el mundo. Y a veces cambiando también el lenguaje ayudamos a que cambie la manera en la que nos representamos ese mundo. Bueno, pues aquí tenemos los grandes componentes, no me quiero extender demasiado, ¿vale? Espero haberos dado unas pinceladas. Programación neurolingüística, ¿sí? Voy a ahondar un poquito más aquí en el modelo general para que lo entendamos. Mira, aquí hay 3 columnas. Está en inglés, pero lo voy a explicar todo muy claramente en español. No vais a tener ningún problema. NLP Communication Model es modelo de comunicación en programación neurolingüística. Y hay 3 columnas. Vamos a la de la derecha del todo, donde pone
external events, que significa eventos externos. Los eventos externos es lo que sucede ahí fuera, en eso que llamamos la realidad, el mundo, y que en PNL lo llamamos el territorio. Allá afuera realmente pasan muchas cosas y hay un mar de información. También está claro que nosotros no captamos todo lo que ocurre ahí afuera porque lo hacemos a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos tienen rangos de percepción limitados, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que un murciélago en el canal auditivo percibe frecuencias que nosotros no llegamos a oír nunca. Un camaleón o determinados insectos pueden ver en longitudes de onda que nosotros no. Así que literalmente hablando, un murciélago o un camaleón están percibiendo otro mundo distinto, porque cada uno utiliza canales y sentidos con rangos perceptivos distintos. Así que nosotros no captamos todos. Nuestro cerebro actúa como una válvula reductora, menos mal, porque si no igual nos volveríamos locos, ¿no? Que capta una pequeña parte de información de lo que ocurre ahí afuera. Tener en cuenta que nosotros en PNL hablamos mucho de eso, nuestra mente se divide en dos cámaras, por decirlo así. Una cámara que llamamos mente consciente. La mente consciente, que es con la que estamos todo el día, tiene unos límites bastante pequeños, bastante reducidos de percepción. De hecho, muy difícil porque primero hay un buffer sensorial y desde ahí pasa el contenido a la memoria a corto plazo primero y a largo plazo después. Y en ese buffer sensorial no puedes procesar más de 7 más menos 2 bits por segundo, pero nuestra cámara que hace relación a la mente inconsciente literalmente puede procesar billones de bits por segundo. Lo que pasa es que, de hecho, son tan cortos en el tiempo que nuestra mente consciente no los capta. O sea que literalmente tú ves más, escuchas más y percibes mucho más de lo que eres capaz de hacer a través de tu mente consciente. Lo haces a través de tu mente inconsciente. Entonces, los primeros filtros que van a operar en cómo nosotros no captamos lo mismo de una misma situación, y cada uno tiene unos filtros distintos, tienen que ver con 3 filtros que llamamos delation, que significa omisión, distortion, que significa distorsión, y generalization, que significa generalización. ¿Qué quiere decir delation, omisión? Hay partes de información que directamente se pierden, que no las incorporamos, se pierden, omisión, se quedan fuera. Distorsión. Hay veces que cogemos algo, pero nosotros lo cambiamos de forma. Prácticamente se puede decir que inventamos o completamos información que es parcial o que está reducida. Es decir, la mente humana cuando tiene solamente imagina cosas o supone cosas. Por ejemplo, los supuestos. Los supuestos pueden estar muy equivocados. Alguna vez lo habréis experimentado por, es que yo creía, es que yo suponía. Eso es una distorsión. Eso se produce todo el rato también. Y generalización. Los seres humanos generalizamos porque tiene sentido a nivel de ahorro de recursos personales. Generalizar significa que lo que has aprendido en una situación y te ha funcionado, vas a tender a hacerlo en otra situación. ¿Vale? ¿Qué pasa si las situaciones son muy distintas? Pues que esa generalización igual no funciona o es poco adaptativa. Tendrías que generar un nuevo patrón o un nuevo comportamiento, pero lo tenemos un poco... hemos hecho hábitos ya muchas veces de esas generalizaciones y las tendemos a repetir. Así que aquí tengo external event, que es el territorio, el mar de información que hay ahí fuera, los filtros que dejan cosas fuera, que suponen cosas que añaden, que prácticamente inventamos, y generalización, que tendemos a repetirnos, ¿no? Dentro de PNL hay más filtros, los metaprogramas, los valores, las creencias, las decisiones y las memorias, y daría para mucho que hablar, pero bueno, lo que quiere decir que este filtro hace que lo que nosotros llegamos a representarnos mentalmente, esta parte que tenéis aquí que pone internal representation, que va a ser como yo en mi cerebro veo, visual, escucho o me digo con palabras, auditivo y kinestésico, K, cómo me hace sentir, qué sensaciones me provoca, esa representación interna no es el territorio, es un mapa, es una simplificación. Por eso decimos en PNL, el mapa no es el territorio, es decir, tú no interactúas directamente con la realidad, sea lo que sea que la realidad es. Tú interactúas con tu mapa de la realidad, tu manera particular de configurar esa visión y entendimiento del mundo. Y curiosamente, o no tan curiosamente,
cada uno tenemos un mapa distinto porque ninguno hemos vivido exactamente las mismas experiencias. Pensemos en España ahora mismo. Dependiendo de lo que tú hayas viajado, los documentales que hayas visto, etcétera, etcétera, si yo te digo ahora cuál es tu mapa mental de España, puedes tener más información, menos información, esa información puede ser más correcta, menos correcta, y hay mapas mejores, hay mapas peores. Los buenos mapas tienen más detalles y te permiten moverte mejor con el territorio. Entonces también la PNL en ese sentido sería el arte de perfeccionar los mapas. Es decir, de hacer un mapa que te permitiera moverte por ese territorio con más seguridad, con más libertad. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos la representación o el mapa que yo me he hecho de ese territorio, la realidad, los eventos externos. Y luego aquí abajo veis que pone Physiology, que es fisiología, que es cómo está mi cuerpo. Reconozcamos que nuestro cuerpo, el cuerpo y las emociones van totalmente pegados y lo que pensamos influye en las emociones, influye también en el cuerpo. Mente, cuerpo, en PNL es un solo sistema y se influyen mutuamente. Cuando pensamos en una persona que está pensando de determinada manera que le hace sentir cólera, pues pensamos en que está rojo, que tiene los puños apretados y que probablemente está gritando, si está colérico. Ahí la frecuencia cardíaca está disparada, la presión arterial también, la tensión muscular. Eso es la fisiología. Si estoy relajado, calmadamente, un domingo que no hay nada que hacer y que estoy en mi lugar favorito tomando el sol, pues mi cuerpo está de una manera muy distinta. Frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión muscular, hormonas, todo está muy distinto. Bueno, pues juntando esas dos cosas en cada momento, juntando lo que tú tienes en la cabeza a nivel de representación interna y cómo está tu cuerpo, tú estás generando, te des cuenta o no, en cada momento lo que llamamos un estado, una forma de estar aquí y ahora. En ese sentido, en PNL huimos de generalizaciones, por ejemplo, de hablar de carácter o de forma de ser o de rasgos de personalidad, porque en realidad es muy determinista, son clasificaciones de cajitas donde vamos metiendo a las personas. Por ejemplo, si yo, gente que empieza con PNL y dice, ah, pues tú eres muy visual, tú eres auditivo, tú eres kinestésico. A ver, si cogemos los 7.500 millones de personas que hay en el mundo ahora mismo respirando y los metemos en esas tres cajas, pues en una caja igual podría estar este hermano que se crió con la tribu de mongoles y en otra caja podría estar el otro hermano que se crió con la familia dinera de Wall Street. Yo no sé si los dos son más visuales o más kinestésicos, todos utilizamos todos los sistemas representacionales, como ya veríamos, pero creo que sus experiencias y sus aprendizajes durante esos 40 años les define más que decir son visuales. Dos visuales pueden ser muy distintos, vaya. Así que no me da mucha información que digamos, es más visual, ¿no? Es decir, esto se puede, las personas somos más complejas que solamente visual, auditivo, kinestésico. Y como digo, una buena manera de entenderme, de empezar a entender mis comportamientos, tiene que ver con los estados que yo genero en cada momento de acuerdo a lo que tengo en la cabeza y cómo está mi cuerpo. Ahora, esas dos cosas, lo que tienes en la cabeza y cómo está tu cuerpo, tú lo puedes cambiar. De hecho, solamente lo puedes cambiar tú, porque las cosas que suceden de piel para adentro dependen de ti. Lo de piel para afuera a lo mejor no depende de ti. Lo que pasa con el coronavirus no depende de ninguno de nosotros. Cómo nosotros cada uno, cada día, con nuestros retos, en nuestras circunstancias, hacemos para mantener la calma, para permanecer positivos, para pensar y pasamos por muchas emociones. Esos son estados. Pues con PNL de alguna manera lo que podemos ser es tener más autocontrol y ser más soberanos sobre estos estados, porque nosotros casi decidimos el estado en el que queremos estar. Y luego hay muchas herramientas que obviamente aquí no da tiempo a explicar, pero que hacemos para esto. Entonces, al final lo que en PNL estamos diciendo es, desde este estado, tú ahora, según me estás escuchando en esa silla o en la cama, donde estés, y de acuerdo a lo que tienes en la cabeza y a cómo está tu cuerpo, estás en un determinado estado. Y desde ese estado es más probable, menos probable que ejecutes ciertas conductas mejor o peor. Es decir, en PNL no vamos tanto a cambiar directamente la conducta, como se puede hacer, por ejemplo, desde el paradigma de conductista de la psicología, que cambia el comportamiento, lo demás ya cambiará si tiene que cambiar, y si no, tú cambia el comportamiento. Un poco como si fuéramos robots, haz esta conducta. Pero en PNL creemos que es mucho más interesante aprender técnicas para poder autogestionar nuestros estados psicoemocionales, sabiendo que desde determinados estados psicoemocionales es mucho más fácil ejercer cierta conducta. Es decir, si a mí me estás exigiendo que yo haga una conducta de mira fijamente, por ejemplo, hablar en público, la conducta de hablar en público, y a mí me da miedo, imagínate.
Y a mí alguien me dice, no, tú sales ahí, te pones de pie, pones esta postura, miras a los ojos de la gente, utilizas este determinado tono de voz, luego, ¿vale? Me has dado una serie de instrucciones de comportamiento. Pero si yo por dentro, mis pensamientos, me estoy repitiendo a mí mismo, ay, Dios mío, esto no va a salir bien, va a salir fatal, mi frecuencia cardíaca va a estar disparada y tal, pues se te puede caer el papel, puedes tartamudear, puede pasar de todo, ¿no? Entonces, no funciona, no somos robots, no están así. Es mucho mejor autogenerar ese estado de seguridad y entonces te comportarás naturalmente de una manera segura. La manera más fácil de generar un estado de seguridad es tener pensamientos que tengan que ver con cómo tú otras veces en el pasado puedes haberte mostrado seguro y con adoptar una fisiología, respiración, etcétera, que te haga también conectar con ese estado más mental de seguridad. Para esto hay muchas herramientas, obviamente no se pueden explicar ahora, pero bueno, espero que hayáis entendido un poco el modelo de comunicación. Yo creo que ha sido bueno pararnos aquí un poquito porque es muy básico para entender cómo funciona PNL. Tener en cuenta que, por ejemplo, yo soy psicólogo y de la psicología conductista, toda esta parte del medio, filtros internos, se quita, es estímulo-respuesta. No hay más, se quita todo lo que sucede de piel para adentro y solamente se miden los estímulos que están fuera y las respuestas que también se pueden medir en el exterior que tú das. Así que PNL realmente es una especie de psicología cognitiva aplicada y desde ese sentido me parece tremendamente útil. Bien, vuelvo a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Decidme algo. A ver cómo andamos de hora también. Vamos, vamos, me decís, pero ¿cómo vamos? ¿Estáis ahí? Hemos empezado 7. Tenemos 3/4 de hora, venga, vamos bien. Bueno, voy a explicar un poco los orígenes de la PNL. Lo más importante es que entendamos que a pesar de que últimamente mucha gente habla de PNL, esto no es una moda, la PNL lleva desde los años 70 evolucionando y bueno, voy a comentar 2 cosas, no me quiero enrollar mucho. Los orígenes son años 70, Universidad de Santa Cruz en California. O sea, que ponemos ya en el contexto. Estamos casi en el mundo post-Vietnam, década de los hippies. Se produce una renovación, si quieres, mental, de mentalidad cultural, donde la psicología que estaba muy encorsetada en el conductismo, pues gracias a la PNL es como un viento fresco en la cara. Se abre por ejemplo, la psicología humanista de Carl Rogers o de Maslow, pues conecta mucho mejor. Hablamos también del movimiento de Esalen, Palo Alto, movimiento de potencial humano. Todo esto está sucediendo y es de hecho el caldo de cultivo que permite a la PNL de florecer. ¿Quién la hace florecer? Estos 2 señores, John Grinder y Richard Bandler. Muy brevemente, John Grinder era un psicolingüística y también un activista ideológico realmente, pero fundamentalmente interesado en lenguaje y psicología, cómo el lenguaje determina nuestra manera de nuestra psicología, nuestra manera de entender el mundo. Y Richard Bandler había trabajado mucho en psicoterapia Gestalt, traduciendo trabajos, asistiendo a muchas sesiones, y también le fascinaban la cibernética, las matemáticas. Entonces los dos consiguieron una ayuda de la universidad para modelar, es decir, para estudiar y ser capaz de establecer qué procedimientos estaban utilizando los 3 psicoterapeutas más famosos de aquel momento, que son Fritz Perls, creador de la psicología Gestalt, Virginia Satir, una terapeuta familiar sistémica muy famosa, y Milton Erickson, médico y muy conocido porque creó luego la hipnosis ericksoniana, después de aplicársela a sí mismo para superar problemas muy importantes, ¿no? de salud. Entonces, ellos modelan a estas 3 personas, a estos 3 psicoterapeutas. ¿Qué quiere decir modela? Pues que están con ellos literalmente viendo cómo trabajan en las sesiones y van creando patrones que pueden explicar a todos los demás cómo lo hacen. ¿Y por qué digo explicar a todos los demás? Porque tanto Fritz Perls como Virginia Satir como Milton Erickson se movían mucho por intuición. Ellos obtienen unos resultados muy sorprendentes, pero parecía que eran magos. O sea, que los demás no podemos obtener esos resultados porque ni ellos mismos, como a ti cuando se te da muy bien algo, que yo te digo, pero ¿cómo lo haces? Dímelo de A a Z, paso a paso. Y dices, pues mira, no lo sé, yo me pongo y hago esto, hago lo otro, porque y a ti tú actúas como, porque tienes esa inspiración, tienes ese don casi, ¿no? Entonces ellos mismos no eran capaces de enseñar a otros lo que sabían hacer, porque lo hacían espontáneamente. Así que el gran trabajo
de Bandler y Grinder fue que ellos crearon modelos paso a paso de por qué estaban logrando esos resultados tan fantásticos. Y una vez que crearon esos modelos, publicaron un primer libro que se llamó La estructura de la magia en 2 volúmenes, que fue una revolución, realmente. Primero en psicoterapia, pero después en comunicación en general y ya empezando a afectar y a influir en muchas otras áreas, ¿no? Entonces, no os recomiendo este libro para empezar a ver qué es PNL porque es muy técnico y de hecho es un libro que son transcripciones de seminarios verbales. No está escrito como un libro con prosa, son transcripciones de seminarios. Si acaso leerlo cuando ya llevéis un cierto tiempo trabajando con PNL, pero en este libro básicamente se explica al detalle el metamodelo del lenguaje, que lo vemos en el módulo 7 de nosotros en el programa Practitioner, y que fue lo que revolucionó un poco la PNL. Este es uno de los hitos del origen de la PNL. Y después también hay que entender de qué bebe la PNL. ¿Cuáles eran las influencias que tenían Bandler y Grinder? Bueno, aquí tenéis algunos de las personas más importantes. William James. William James era un psicólogo fascinante que curiosamente no te suelen hablar de él ni explicar prácticamente nada en las facultades de psicología al día de hoy, porque no pertenece a una corriente científica de la psicología, sino más bien fenomenológica. Gregory Bateson, antropólogo muy conocido, trabajos como una ecología de la mente, etcétera, tremendamente influyente en los dos, en Bandler y Grinder. Alfred Korzybski y Noam Chomsky, los dos trabajaban en neurosemántica, gramática transformacional, influyeron terriblemente en Grinder, claro, especialista en psicolingüística. Y Paul Watzlawick, que bueno, era un psicoanalista, el psicoanálisis no tuvo apenas influencia en la PNL, pero digamos que Paul Watzlawick, era un psicoanalista no ortodoxo, diferente. Y muchas de sus ideas sí entroncaban con la apertura mental que suponía la PNL, así que todas estas personas pusieron su granito de arena, influyendo mucho el trabajo de Bandler y Grinder. Y lo que quiero decir también es que hasta hoy, Bandler y Grinder crearon la PNL en 1970, ha pasado mucho tiempo, ha pasado 50 años, ¿no? Se me salen las cuentas, sí, 50 años. Bueno, pues en esos 50 años, si algunos de estos autores todavía están vivos, o la mayoría, yo diría, han seguido añadiendo modelos, y de hecho se habla de PNL de tercera generación. Robert Dills es quizá el más conocido, ha publicado muchos libros, también en castellano, y hay modelos fascinantes que él ha aportado. Judith Delosier, Leslie Cameron Bandler, ¿vale? Todas estas personas mantienen el espíritu original de PNL que tiene que ver con el desarrollo de potencial humano y cambio personal profundo. Así que, como veis, estos son los orígenes. ¿Qué es lo que ha pasado luego y cómo va? Porque a lo mejor me estáis escuchando y dices, bueno, yo no soy psicoterapeuta. O, bueno, vamos a ver que aunque los orígenes de la PNL vinieron de la psicoterapia, porque a los 3 que modelaron Bandler y Grinder eran psicoterapeutas, es decir, a Fritz Perls, a Virginia Satir y a Milton Erickson, pero después efectivamente se aplica en empresa, en deporte, por supuesto en coaching, en arte, en educación. Vamos a ver un poco qué puedes conseguir con PNL, vengas de donde vengas. Vale, lo primero, me voy al primer punto, PNL te va a permitir trabajar con tus objetivos y metas mucho más eficientemente. ¿No tienes la impresión a veces de que, bueno, joder, no tengo lo que quiero o ambicionaría otras cosas, en qué me he equivocado, no sé si me he esforzado lo suficiente o si el esfuerzo que he desplegado podría haber sido más efectivo? PNL te ayuda a ser muy preciso, muy precisa a la hora de formular los resultados que tú quieres conseguir, y eso está siempre en el futuro, y de ahí ir para atrás, de tal manera que cada paso que des esté perfectamente orientado a conseguir eso, y que además tengamos la mentalidad y los recursos internos adecuados, recursos internos en términos de autoconfianza, de seguridad, de claridad mental, etc. Nos equipamos muy bien con todo eso antes de ponernos en marcha. Como decía Blaise Pascal, lo último que uno sabe es por dónde empezar. Y en PNL te proponemos que empieces con un fin en la mente. Eso lo llamamos formulación correcta de resultados y es la piedra angular de todo proceso de crecimiento o de cambio con PNL. 2. Te va a permitir incrementar muy notablemente tu autoestima, que es cuánto te quieres a ti mismo, si te tratas como un amigo, como una amiga, para ti mismo, para ti misma, y tu autoconfianza, cuánto tienes fe en ti mismo, confías en ti. Vas a necesitar esas dos cosas bastante altitas, no digo a un nivel exagerado, no queremos caer en la prepotencia ni en negar la realidad, ni
ni en la arrogancia, pero reconoce que muchas veces cuando vayas a perseguir las metas esas que has formulado, los resultados que quieres conseguir, va a haber siempre, siempre lo hay, gente que te va a transmitir sus propias limitaciones. Estás loco, estás loca, pero tú lo has pensado bien, pero fíjate tal y como está ahora el mercado, o suena, ¿no? Si ya te lo crees, pues perfecta excusa para abandonar tus sueños, ¿no? Va a haber reveses, va a haber dificultades, aunque hayas trazado todo eso plan en línea recta, luego en la vida hay cosas que ocurren, como esto que nos está ocurriendo ahora, que está fuera de guión. Solamente las personas que mantienen durante el caos, vamos a decirlo así, la capacidad de reinventarse y de incluso salir fortalecidos, tienen luego esas posibilidades, incluso a veces, como digo, de lograr incluso más de las cosas que se habían planteado. Sin autoconfianza y autoestima, la tendencia es a buscar excusas, a sentirte una víctima de las circunstancias y a rendirte. Y así es muy difícil conseguir lo que quieres. 3. Dirigir tu vida con mayor sentido. El sentido lo es casi todo. Y lamentablemente en esta vida damos mucho más importancia a la dirección que al sentido. Yo me preguntaría por el sentido de la dirección. Una dirección tiene dos sentidos, ¿no? Si yo cojo la carretera A6, en un sentido acabo en Coruña y en otro sentido hablo en Madrid. Son lugares muy distintos. Puedes acabar en lugares muy distintos teniendo en cuenta el sentido de la dirección. ¿Qué sentido tiene la dirección que tienes? ¿Dónde te va a llevar? Porque no tiene mucho sentido, valga la redundancia, esforzarse un montón en conseguir cosas que aunque las consigas luego, pues igual dices, ¿para qué? He perdido más que he ganado, o no quería estar aquí, o el precio que he pagado es muy alto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? 4. Convertirte en un comunicador y una comunicadora excelente. Como vas a trabajar mucho tus propios procesos de cómo te comunicas contigo mismo, contigo misma, te va a ser muy fácil después de eso comunicarte con los demás, encontrar las palabras, encontrar las metáforas, encontrar las analogías, los ejemplos, tener esos recursos de comunicación. ¿Vale? Descubrir e impulsar la mejor versión de ti mismo. Esto está muy manida, esta expresión. Sé la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Así que la quito, la borro. Y en realidad creo que es más interesante para qué quieres ser solamente una versión. ¿Por qué no ser el original o la original? Es decir, tú ya desde pequeñito, desde pequeñita, algo palpita en ti, esa vocecita que te ha estado hablando toda la vida, y esa vocecita es el plan maestro de tu vida. Sabe lo que quiere, sabe lo que ama, sabe lo que es bueno, sabe lo que le gusta, lo que no. Y la hemos desoído por oír otras. Bueno, esas otras quiero pensar que querían lo mejor para nosotros, los consejos, pero a veces no. Es decir, yo dudo de que otra persona pueda saber mejor que tú lo que es lo mejor para ti. Tiene sentido pensar que la persona que sabe lo mejor para uno mismo es uno mismo. Entonces, volvemos a oír esa vocecita, con PNL nos reconectamos con esa vocecita que es tu self, tu sí mismo, tu sí misma. Diferenciando lo que es el ego es la máscara, el personaje que te permite funcionar adaptativamente, también hay que tener un poco de ego y mecanismos de defensa, por supuesto, y el self es tu sí mismo auténtico. Entonces, en PNL, al final, si conectas con esto, lo que trabajas es un poco, no para ser ninguna versión de ti mismo, es para ser fundamentalmente tú mismo, atreverte a ser quien eres, vaya, ¿eh? Y serlo, con todas las consecuencias. Bien, y luego una vez que has hecho eso, si lo has hecho, puedes realmente, si te quieres dedicar a ello, porque no todo el mundo que estudia PNL al final acaba trabajando de coach o de relación de apoyo como experto en PNL, ayudar a otras personas a hacer ese mismo camino, a conocerse mejor y a transformarse para bien. Así que esto es lo que realmente se puede aspirar a conseguir con PNL. Entonces, ¿dónde podemos aplicar todos estos logros? En coaching, porque muchos de tus clientes lo que te están pidiendo de alguna manera es eso. En terapia, en deporte para mejorar el performance o el rendimiento deportivo, en educación, porque no todos los niños aprenden igual. Este sistema, lamentablemente, no sé si sabéis que Einstein tardó 4 años en empezar a hablar, no escribió hasta los 7 y su profesora le definía como ensimismado siempre en sueños tontos, nada menos que Einstein. Así que esta educación deja fuera mucho talento y con PNL de alguna manera podemos hacer una educación más inclusiva. En empresa,
En la empresa tenemos que estar todo el rato, primero, consiguiendo objetivos y raramente lo hacemos solos. Hay que convencer a compañeros, a jefes, hay que influir en clientes. Así que las habilidades de comunicación interpersonal son absolutamente esenciales y la gestión de tus estados de autoconfianza, de seguridad, tus recursos internos son absolutamente fundamentales. Así que me da igual dónde lo queramos aplicar, liderazgo, ventas, negociación, la PNL es ahí un instrumento impagable, yo diría. En creatividad, la PNL te va a permitir utilizar la imaginación como nunca la has utilizado. Lamentablemente creo que hemos crecido todos en un mundo donde la imaginación casi está proscrita, en el sentido de que, bueno, no te va a llevar a ninguna parte. Yo, al contrario, creo que hay un dicho que dice, la lógica te puede llevar de A a B. La imaginación te puede llevar literalmente a cualquier parte. Y yo así lo creo. Todo lo que vemos ahí fuera antes ha tenido que ser imaginado. Otra prueba de que el mundo al final no es otra cosa que un espejo que refleja nuestro interior. Podríamos haber creado otro mundo completamente distinto. Igual el lance en el que estamos ahora es una invitación para ello, pero no me quiero salir del guión. O desarrollo personal. Es decir, no hace falta tampoco que tengas una profesión específica. Hay personas que en un momento determinado sentimos que nos hacemos preguntas y buscamos respuestas, los buscadores. Y estamos en un camino de desarrollo personal que nunca acaba, además, pues para esas personas la PNL puede ser también una aventura realmente fascinante. ¿Y a quién va dirigida entonces? Pues bueno, relacionado con esto, no me voy a enrollar aquí. Profesionales que trabajáis en relaciones de apoyo, coaches, counselors, terapeutas, psicólogos, profesionales con responsabilidad sobre equipos, sobre colaboradores en empresas, organizaciones, directivos, líderes, gerentes, profesionales de la venta, la comunicación, consultores, asesores, gente que tiene responsabilidad de atención al cliente, profesionales de la educación y la formación, educadores, profesores, facilitadores, lo que hago yo, esta sería mi área. Profesionales del deporte, El deporte tiene que ver mucho con la mentalidad y con el control mental. Y solemos tener siempre a alguien en nuestros programas que viene de este mundo, ¿no? Y tanto deportistas como entrenadores deportivos, atletas, personas interesadas en el alto rendimiento, high performance, alto rendimiento. Profesionales creativos, también casi siempre tenemos algún músico, alguna actriz, interesada siempre en utilizar sus recursos internos para luego poder tener una obra creativa, ¿no? Y en realidad, como digo, amantes del desarrollo y crecimiento personal, buscadores. Yo estuve 18 años de buscador, después de mi formación reglada. ¿Sí? Una vez que obtuve la licenciatura en psicología, estuve 18 años de mi vida, hasta los 49 he estado buscando. Entonces la PNL ha sido una de las cosas que más he utilizado, pero he utilizado también muchas otras. Pues para esas personas, PNL también nos puede brindar muchas satisfacciones, creo. Bien, ¿cómo vamos? Comprobemos por el chat. Vale, bueno, los comentarios que hacéis personales largos de tal, luego lo podemos atender en las preguntas y respuestas, pero ahora mientras vamos con la explicación no puedo atender de uno en uno, porque dejaría de explicar. Venga, gracias por vuestro feedback. Me alegro de que os esté enganchando. Voy un poco deprisa porque hay mucho contenido y luego llegaremos a la parte más interactiva. ¿Cuáles son los pilares de PNL? Ya hemos entendido mejor lo que es, pero ¿en qué se apoya? Una vez, por ejemplo, ¿qué te puede ayudar a ti a que teniendo conocimientos de PNL realmente logres unos resultados excelentes con PNL? Pues aquí vamos a los pilares. Los pilares son 4. 1, resultados. En PNL, por lo que hay que empezar es ¿qué quieres lograr? Y no tanto hablamos de objetivo, que es lo que quieres lograr, como de resultado, que es lo que logras. Así que tenemos algo que llamamos formulación correcta de resultados, en el que tú mismo o tus clientes, antes de decidir, encapsular muy bien para qué vamos a trabajar, tenemos que formular lo que queremos lograr, el resultado que queremos ver logrado. Y hay una serie de hasta 9 criterios, de filtros, que vamos a utilizar para asegurarnos de que eso está bien. Porque muchos de nosotros empezamos formulando mal. Muchas veces decimos lo que no queremos en vez de lo que queremos, no somos específicos, el resultado tiene un tamaño demasiado pequeño, demasiado grande, que invita a excusas para no intentarlo, para abandonar por el camino. No hemos hecho un chequeo ecológico de ese sentido que tiene esforzarnos para ese resultado.
no hemos analizado o hecho un inventario de recursos externos e internos que necesitamos para ir de A a B, etc. Así que lo primero es es resultados. Y las primeras sesiones probablemente con nosotros mismos es, pero a ver, y las primeras veces no vale, vas a escribir el resultado que buscas y le vamos a pasar el filtro de los nuevos criterios, mira, si este no lo pasa, este no lo pasa, entonces hay que hacer otra vuelta. Y no pasa nada, vamos a tener versión 1.0, versión 2.0, hasta que tengamos una versión del resultado que sea tan precisa que todo el esfuerzo que vamos a desplegar ahora va a ser fructífero, porque está muy claro y está muy bien determinado. El segundo es rapport, que tiene que ver sobre todo, no tanto contigo mismo, que también, pero sobre todo con los demás. Cuando trabajes con un cliente o con un paciente o simplemente cuando estés hablando con alguien y estés aplicando PNL, todo lo que vas a aprender de PNL, todas las técnicas de PNL, en realidad te van a funcionar muchísimo mejor si has creado previamente buen rapport. Rapport llámalo sintonía o llámalo empatía, aunque está en otro lado que empatía, que es haber establecido una relación de confianza donde la comunicación es muy abierta, fluye, hay mucho entendimiento y además se comparten también sentimientos y un grado de aceptación mutuo, muy grande. Cuando hemos creado eso, todas las técnicas de PNL funcionan muy bien. Si no somos capaces de crear ese rapport, es muy difícil que funcione. Así que es uno de los pilares. Antes de intervenir, creemos buen rapport. Entonces, rapport es uno de los pilares. Empleamos bastante tiempo también en el programa aprendiendo técnicas de generación del rapport, pero que sepáis que estamos hablando primero de que tengo que haber formulado un resultado correcto desde el punto de vista de PNL, siguiendo una serie de criterios que se ven en el curso. Segundo, que tengo que haber establecido un rapport muy bueno para trabajar con otra persona. Tercero, que a pesar de todo, puede que no obtengamos los resultados que buscamos en un momento determinado. Y en PNL no pasa nada. En PNL decimos no hay fracasos, solo resultados. Así que el feedback lo que me permite simplemente es comprobar o chequear en qué medida estoy más cerca o más lejos del resultado que busco. Si estoy todavía muy lejos o si me he desviado del camino, bienvenido sea ese feedback, porque ese feedback incorpora información de retorno que yo puedo utilizar para cambiar mi comportamiento, para cambiar mi conducta, y si esto que he hecho no funciona, entonces tengo que, claro, hacer otra cosa distinta. Esto te lleva a que en PNL también no vamos a perder nada de tiempo buscando culpables, lamentándome de por qué no funcionan las cosas. Voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiero, hacer que las cosas ocurran. Así que no hay fracasos, solo resultados, y nos encanta recibir feedback. No perdemos tiempo, no reaccionamos a la defensiva. La palabra inmediata al feedback, aunque sea muy cañero, es gracias. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer para mejorar? Y en ese espíritu es en el que utilizamos el feedback. Y evidentemente el feedback, sobre todo si es un feedback que me está diciendo que no estoy acercándome donde quiero o que me estoy alejando, me lleva al siguiente principio, que es la flexibilidad en el comportamiento. En PNL aprendemos a ser muy flexibles en nuestro comportamiento. Es muy difícil en conseguir objetivos o lograr resultados que andas buscando, que lo que exigen es un cambio de comportamiento. No os vamos a pedir que hagáis lo que está viendo la chica en las sillas, pero entiéndeme, ¿cuál es tu flexibilidad para comportarte de otra manera a la que te estás comportando? Porque hay gente que es muy rígida o tiene patrones defensivos que le hacen mostrar mucha resistencia al cambio. Si no desmontamos todo eso, el primero que se está poniendo barreras en el camino hacia los resultados eres tú mismo o tú misma. Así que esto se desarrolla con luego muchas técnicas. Estoy hablando de pilares, cosas básicas, ¿vale? Ya tengo el edificio PNL, hemos explicado qué es programación, qué es neuro, qué es lingüística, y los pilares que se apoyan, todas las técnicas que luego ahí desarrollamos, son orientación a resultados, establecer un rapport excelente, no hay fracasos, solo resultados, queremos feedback y flexibilidad en el comportamiento, ¿vale? También hay muchas cosas aquí de la cibernética y de los sistemas abiertos muy adaptables a un entorno cambiante. Bien, entonces, el pilar resultados me hace entrar un poquito más. Básicamente en PNL todo empezaría por clarificar lo que yo quiero. Y conviene incluso utilizar esta sintaxis. Yo quiero, yo voy a... Por ejemplo, podríais pensar a modo de ejemplo, aunque no podemos compartirlo ahora de cada uno, coger un área de tu vida, solo un área, imagínate.
Elige la salud, finanzas, relaciones, desarrollo personal, lo que sea. Y en ese área, algo que formula un resultado. De momento no lo vamos a pasar por todos los criterios, pero tiene que empezar por yo quiero, yo voy a, y hay un verbo de acción y luego un complemento. Entonces sería un poco de dónde partimos. Yo entender lo que quieres o lo que das por hecho que vas a hacer, aunque todavía no lo hayas hecho. Yo voy a. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos en PNL, voy a ir muy deprisa por aquí, es decir, vamos a ver si está bien formulado ese resultado. Y estos son los criterios, las comprobaciones que hacemos. La primera comprobación es, ¿está formulado en positivo? ¿Estamos diciendo lo que queremos lograr? Porque muchas veces decimos lo que no queremos. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando vas a la tienda, al supermercado y llevas una lista, no llevas la lista de las cosas que no quieres, llevas la lista de las cosas que quieres. Eso es lo que coges y metes en el carro y son las cosas que subes a casa y que luego empleas y que comes, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Si tú formulas los resultados de que no quieres, estás metiéndose en el carro aquí sería tu cerebro, tu mente, porque eso está... Si yo lo que digo, imagínate que eres un futbolista y va a tirar un penalti. Y hay dos maneras, básicamente, de acercarte al balón mientras estás pensando en cómo lo vas a tirar. Imagínate que una persona empieza que no se me vaya afuera, que no se me vaya afuera, que no se me vaya afuera. Está expresado diciendo lo que no quiere que ocurra. Así que mentalmente, su mente, la palabra fuera, ¿cómo se representa visualmente? Pues el balón fuera de los tres palos del travesaño y los postes, ¿no? ¿Eso de qué te llena? De aprensión y de inseguridad. Y nadie tira un penalti mejor estando aprensivo e inseguro. Podía sustituir el pensamiento por va por la escuadra y lo que veo es el balón entrando. Digamos que estoy programando mi mente para que eso sea más probable que ocurra. Ojo, luego hay un portero, te lo puede parar, pero tu labor es tirarlo lo mejor posible. Y eso tiene que ver mucho con ese estado que tienes cuando tiras el penalti. Y habíamos visto que un estado está hecho de lo que tienes en la cabeza, que tiene que ver también con lo que te dices y cómo está tu cuerpo. Así que primero, en positivo, no lo que no quieres, solo lo que quieres. En vez de decir no quiero fumar, podría decir quiero respirar solo aire puro. Y tengo en mi mente en lo que quiero, no en lo que no quiero. Parte propia. Los objetivos o resultados que te planteas lograr deben depender de ti en un tanto por ciento muy importante. Si yo me planteo, por ejemplo, quiero que los demás me quieran, pues parece que depende de los demás que yo me sienta querido. Así que si no me quieren, claro, es que ellos... Es decir, yo no puedo hacer nada, solo esperar. Entonces pues, me lo reformulo, ¿no? Y digo, bueno, quiero mostrar más empatía con los demás, hacer más elogios que críticas y escuchar más activamente. Eso podría hacer que los demás te quisieran más, seguramente, mostrar más agradecimiento, mostrar más empatía, más elogios que críticas, porque los demás te van a ver al final como una persona más agradable, básicamente, más simpático, más simpática. Y depende de ti, estás cambiando tu escucha, estás cambiando tu empatía, estás cambiando tu formulación de agradecimiento versus crítica o queja. ¿Te das cuenta? En positivo y que dependa de ti en un tanto por ciento grande. Especificidad. Quiero adelgazar, o quiero ser feliz, o quiero mejorar mi inglés. Eso no son ni objetivos. Eso son deseos, ilusiones, y ahí pueden seguir. Entonces, por ejemplo, en vez de quiero mejorar mi inglés, si yo me digo a mí mismo, quiero obtener una puntuación mínima de 650 en el test, tal test, TOEFL, antes de... para el 1 de mayo o para el 1 de junio, claro, yo al ir para atrás me obliga, es decir, es mucho más específico. Puedo medir mi puntuación ahora, es decir, tengo 200, porque me puedo pasar un test hoy y ver qué puntuación tengo. Tengo 240 y yo para el 1 de junio quiero 700. Tengo que conseguir 500 más. ¿En qué estoy fallando? Analizo. Vale. Entonces ya me planifico. Me apunto no a tal curso, me centro tal, me hago una agenda, pero... Y luego, además, en cualquier punto, pues decir, ¿cómo voy? Pues mira, he mejorado tanto, llevo 300 y pico puntos, todavía me falta tanto tiempo, me puedo dividir luego mejor el trabajo que tengo que hacer. Eso me lo da la especificidad. Así que tienes que utilizar tiempos, frecuencias, volúmenes, unidades, algo que te permita un poco medir
tu avance o no avance. Feedback, ¿no? Evidencia sensorial, esto es muy de PNL. No solamente vamos a utilizar nuestro cerebro izquierdo en formular nuestros resultados, sino que hay una parte que vamos a utilizar la imaginación, y eso sucede con los ojos cerrados, haciendo una técnica que llamamos puente al futuro, en donde yo ya me voy a colocar mentalmente en que ya he conseguido eso, ya he conseguido ese resultado que yo busco hoy. Voy a pasar un cierto tiempo en mi mente viviendo esa experiencia mentalmente. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír y qué voy a sentir ahora que ya lo he conseguido? Entonces, estoy dotando al pensamiento de un contenido sensorial muy grande en los 3 canales, visual, auditivo y kinestésico. Es decir, estoy prácticamente viendo, oliendo, escuchando y tocando aquello. Eso produce una motivación muy fuerte a nivel de aumentar inconscientemente la creencia de que eso es posible lograrlo realmente, y en parte contribuye mucho a crear una especie de imán, que cuando vengan los desafíos o los reveses, va a estar ahí, porque yo prácticamente es como si ya lo hubiera vivido, si hago bien el ejercicio, que esto lo entrenamos en el curso. Así que utilizamos, digamos, nuestro cerebro completo para maximizar nuestra automotivación hacia el logro de ese resultado, y eso se consigue creando evidencia sensorial. ¿Qué veré, qué oiré y qué sentiré cuando ya lo tenga? Después hacemos un inventario de recursos, como decía. ¿Qué recursos necesito? Mucha gente cuando se hace esta pregunta solamente piensa en recursos externos. Necesito dinero, necesito tiempo, necesito que mi jefe me apruebe. Eso no depende de ti. A lo mejor puedes pensar que, claro, no tienes dinero y tal. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que te has puesto como resultado que vas a ir al gimnasio con esta frecuencia, vas a hacer este tipo de ejercicios con la finalidad de aumentar tu masa muscular en no sé qué tanto por ciento o reducir tu peso en no sé cuánto. ¿Sí? Y dices, claro, ¿qué recursos necesito? Y dices, sí, necesito dinero y tiempo, hay que pagar la matrícula. Mucha gente, si no lo tiene, pues tiene ya la excusa para no ir. También podría utilizar mis recursos internos para conseguir mis recursos externos. ¿Cómo puedo conseguir dinero? Se llama obtener financiación, habría que ver qué fuentes se utilizan, y puedo cómo conseguir tiempo, que normalmente requiere negociación. Negociación con otras personas, en tu entorno familiar, en tu entorno profesional, etc. Si tú negocias muy bien y si cuando vas a pedir financiación llevas tu plan de negocio muy bien pensado, es más probable que obtengas financiación y es más probable que obtengas tiempo. Esto son recursos internos, capacidad de negociar, que es capacidad de influir básicamente, de argumentar, etc. Eso con PNL se puede aumentar realmente mucho. Pero es que además, lo que ocurre también es que a veces las personas tenemos los recursos externos y lo que nos fallan son los internos. Por ejemplo, ¿no te ha pasado nunca que has tenido tiempo y dinero para ir al gimnasio y no has ido? ¿No te ha pasado nunca que has pagado esa famosa oferta del gimnasio, que si pagas por adelantado un año te hacemos un descuento del 30%, y has ido 2 veces? ¿Qué recurso te falta? ¿Y el dinero? No, ya lo has pagado. ¿El tiempo? No lo tienes. Te falta un recurso interno, automotivación. Así que si no tienes automotivación, no estás yendo al gimnasio y no vas a lograr tus resultados. En PNL, evidentemente, lo que trabajamos son los recursos internos. Para financiación, pues hay que buscar los bancos o amigos o otras cosas. En PNL lo que trabajamos es autoconfianza, seguridad, automotivación, estrategias mentales, uso del lenguaje, pero eso es muy poderoso porque te puede ayudar mucho a conseguir recursos externos. El tamaño. Ponte un resultado demasiado pequeño y lo dejarás para mañana. ¿Te suena? Procrastinar. Bueno, esto está chupado, esto a mí no me cuesta. La liebre y la tortuga. Bah, me puedo dormir una siesta, puedo ir a comer a casa de mi primo, emborracharme, luego adelantaré la tortuga. Eso ocurre cuando te parece muy fácil. No te pongas resultados demasiado fáciles porque no vas a tener motivación y la tendencia va a ser a dejarlos. Y tampoco te los pongas demasiado grandes. ¿No? Quiero llegar al Himalaya. No, sería también una excusa para dejarlo, ¿no? O sentirte muy frustrado, muy frustrada porque te has puesto un objetivo muy grande que probablemente tienes que trocear. Así que en PNL le damos unas cuantas vueltas también a idear el tamaño ideal del resultado. Y luego, marco ecológico. Sirve a mis valores. Antes hay que hacer un chequeo de valores y de lo que realmente es para ti esa vida con sentido, que todos en el fondo estamos buscando, porque
si te embarcas en lograr algo que te va a costar mucho y que te va a hacer gastar otros recursos e incluso puede perjudicar otras áreas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, alguien se ha esforzado mucho por tener un mejor trabajo, pensando en la educación de sus hijos y en darle a su familia lo mejor, y por el camino lo que ha obtenido es un divorcio y que los hijos están fatal porque hace tiempo que no hablas con ellos, estabas centrado y dices, dijo, hey, ¿yo qué había esto hecho para mejorar mi familia? Y lo que he hecho es destruirla. ¿Por qué? Porque estabas olvidándote del sentido. Es decir, el fin justifica los medios. Bueno, entonces no tiene mucho sentido embarcarnos y esforzarnos tanto en cosas que luego encima, si las conseguimos, no nos van a hacer sentir felices y no nos van a estar mejor. Entonces esto se logra mucho con el marco ecológico, porque no nos vamos... Esto, hay gente... ¿Cuánto tiempo de vuestra vida os habéis sentido que realmente estáis persiguiendo los objetivos de otros? Y como que tú vas aplazando los tuyos. Bueno, alguna vez ya haré esto. Cuando ya me hayan hecho el contrato, cuando sea fijo, cuando sea fija, cuando ya termine la carrera, cuando sea verano, cuando sea invierno. Entonces, nunca es el momento ideal y la vida pasa. Como dice el dicho, la vida es lo que pasa mientras la planificas. Así que realmente tiene sentido invertir, hacia cierto tiempo en clarificar tu sentido y luego empezar a esforzarnos. Bien, entonces, lo que veis aquí a la derecha es un poco lo que hacemos cuando troceamos también el tamaño de los resultados que queremos. Por ejemplo, en PNL, si el resultado que yo quiero conseguir al final me parece, es demasiado grande, en vez de hacerles una excusa para abandonar, lo que me planteo es ¿qué me lo impide? Y la respuesta que me lo impide se convierten en el nuevo resultado. Oye, quiero lograr esto ya, para eso tienes que hablar inglés. Es que no hablo inglés. Entonces, mi primer objetivo ya no es aprender inglés. Entonces, voy consiguiendo todo lo que necesito, labrándome ese camino para llegar a ese objetivo final. No va a ser una excusa para abandonar, no va a ser una excusa para no intentarlo. Me va a poner foco, y además casi estoy agradecido a ello porque me va a poner foco en lo que debo hacer prioritariamente si en verdad quiero conseguir eso que me he planteado como resultado. Y luego el chequeo emocional, el marco ecológico, lo consigo haciéndome la pregunta hacia arriba. Oye, si consigo esto, ¿qué me va a reportar? Si consigo ese trabajo, ¿cómo voy a vivir? ¿Hay cosas que valoro más que el propio trabajo que puedo perder o no? Entonces hago ese chequeo ecológico. A esto lo llamamos, sobre esto habría mucho que hablar, formulación correcta de resultados. Y luego ligamos además estos criterios para definir resultados bien formulados al mundo de las creencias, que es muy amplio, pero que aquí os voy a dar 3 tips. Básicamente, pues haber hecho todo lo anterior y haber formulado tus resultados siguiendo todos esos criterios, que si no tienes 3 creencias básicas muy bien aferradas, igual no lo consigues. Esas 3 creencias son, una, que es posible lograr ese resultado. Eso es fácil porque dices, bueno, hay gente que lo logra, ¿no? Otros lo han logrado. Claro, ahora viene la segunda. Tienes que creer firmemente que tú puedes lograrlo. No solamente los demás, sino que tú puedes lograrlo. Y tienes que creer también que tú mereces lograrlo, porque puede que tengas creencias limitantes, que en muchos casos vienen de esa programación, que todos tenemos. Hijo mío, tú es mejor que no aspires a eso, esto no es para ti, y tienes que conformarte, resignarte, es decir, hay valores en la forma que hemos sido educados, dentro de un contexto culturalmente muy judeocristiano, que lo que han ensalzado por encima de todo a veces es el sufrimiento, la renuncia, la abnegación, la humildad, que mal entendidos te son muy poco útiles para lograr ciertas cosas que lo que requieren es coraje, valentía, claridad, etcétera, ¿no? Entonces, las creencias, en este sentido en PNL, no son vagos ideales. Funcionan como permisos o prohibiciones que nosotros nos damos a nosotros mismos para decidir ciertas cosas o no decidirlas y, por lo tanto, para hacerlas o no hacerlas. En ese sentido, si veis aquí a la derecha, fijaros que creencias que está arriba y resultados que está abajo están totalmente conectados. A veces no nos damos cuenta. Es decir, tus creencias te están diciendo lo que tú crees que puedes, lo que crees que te mereces y lo que crees que se puede o no puede hacer o que es correcto o no es correcto hacerlo. Entonces, eso está funcionando como presuposiciones que tú no te cuestionas normalmente. Así que en base a lo que crees,
acerca de ti mismo, de ti misma, de los demás y de cómo funciona el mundo, cada vez que tienes un reto o un desafío, en ese sentido decides o no decides ciertas cosas. Y en base a cómo decides, así actúas o no actúas. Y no te equivoques. Al final lo que cambia en este mundo las cosas es la acción. Solo pensar no cambia nada. Piensa para actuar. Y son las acciones lo que acaba cambiando las cosas. Coger el teléfono o no cogerlo. Ir al gimnasio o no ir. Eso es lo que verdaderamente afecta a tu realidad. Pero está totalmente conectado con lo que haces, que a su vez está conectado con lo que decides, que a su vez está conectado con lo que crees. Así que en PNL, cuando yo analizo mis resultados hoy y digo, coño, no tengo lo que quiero, carezco de esto, carezco de lo otro, en vez de dedicarme a buscar culpables y en vez de dedicarme a sentirme mal o deprimirme, lo que me planteo es qué creencias acerca de mí mismo, de los demás y de cómo funciona el mundo igual tengo que modificar para tomar otras decisiones y para actuar de otra manera más consecuente, congruente con lo que yo quiero lograr. Entonces hay muchas herramientas de PNL que vamos trabajando que lo que van permitiendo es detectar ciertas creencias limitantes y trabajar en transformarlas por creencias más potenciadoras. Al final, aunque tengas mucha programación que viene de tu pasado, de tu entorno, de tus experiencias, lógicamente, de tu reflexión sobre tus propias experiencias, eso puedes, si quieres, puedes cambiarlo hoy. Puedes empezar a cambiarlo ahora, porque es tu cabeza. Y en ese sentido, igual que entran cosas, pues pueden salir. Porque de hecho no es que entren, es que tú las dejas que entren. Es decir, casi las metes tú. Igual que las has metido, las puedes sacar. Aunque ahora te parezca igual. ¿Cómo? Bueno, pues el cómo ocupa mucho tiempo verlo, las técnicas, los modelos, etc. Esta es una metáfora bastante buena. Mira, aquí vemos unas manos que están dando forma a no sabemos qué, porque es arcilla, que es moldeable, puede ser un botijo, puede ser un plato, pueden ser muchas cosas. Pues la metáfora es bastante buena. Estas manos serían, conforme a lo que acabamos de explicar, como tu pensamiento. Y la vasija es realmente tus resultados hoy en tu vida. Así que literalmente, igual que esas manos van a dar forma a la vasija, tus pensamientos, date cuenta de que están dando ya forma, han dado forma a tu vida de hoy y pueden variar esa forma a cómo va a ser tu vida en un futuro. Pero probablemente haya que hacer un trabajo de modelado de creencias, darte cuenta de cómo decides, estrategias de decisión, etc. Y eso con PNL lo trabajamos muy bien. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Hago otra paradiña en el kilómetro. A ver, no me sale ahora. A ver, ahora. Venga, el chat. ¿Cómo vamos? ¿Nos habéis ido? Seguimos ahí. Sony 25. Bueno, pues tendríamos que acabar 8:30. Vamos a dejar ahora un turno de preguntas. Me quedaría por explicaros todo el programa, pero bueno, ahora os comentaré al final dos. Podéis también hablar con Crearte. Venga, vamos a... No sé si podré atender a todas las preguntas, pero ahora os escucho por el chat. Entonces, venga, plantearme alguna pregunta. Dice, por favor, recomienda lectura fácil del tema. Bueno, lo intentaré, lo de fácil. Luego os doy alguna referencia. No os vayáis todavía, porque me ha gustado mucho. Esperar. Vamos ahora a hablar entre nosotros un poco. ¿Me puedes, por favor, resumir la aplicación del coaching? Me llevaría bastante. Creo que hay muchas pistas también en lo que ya he dicho de lo que puedes utilizar el coaching. El coaching es algo que sabemos que tiene influencias de la psicología, de la antropología, de la filosofía y mucho de la PNL. Entonces, de hecho, muchas de las cosas que hacéis en coaching en realidad son modelos originales de PNL que hacéis de forma simplificada. Por ejemplo, todo lo que llamáis o estudiáis de preguntas poderosas sale del metamodelo del lenguaje y muchas cosas. Entonces, básicamente lo que podemos hacer con PNL es complementar y aumentar mucho la forma en la que tú puedes ayudar al coachee a los cambios que quieras que estés trabajando. A ver, todo me resuena a coaching. Bueno, eso es porque, como digo, el coaching bebe fundamentalmente de la PNL. Coaching es bastante más moderno que la PNL, así que la influencia ha sido de PNL sobre coaching, no al revés. Bien, ¿qué relación hay entre el mindfulness y la PNL? Bueno, podríamos decir que el mindfulness lo que te ayuda es a generar un estado de atención en el presente
y en ese sentido ambas podrían... La PNL se puede ver como un complemento, no es coaching o PNL, mindfulness o PNL. PNL es un complemento muy interesante para utilizar en cualquier proceso donde la comunicación humana sea un aspecto relevante. ¿Alguna película que ilustre lo descrito? Pues no conozco película, pero conozco un libro muy bueno, no me acuerdo del nombre, pero es un cómic que describe muy bien los principios básicos de la PNL. Si vas a una librería y preguntas, oye, hay un libro sobre PNL que es un cómic, te lo van a decir. Yo quiero ser neurocoach, perfecto, perla feliz, pues a por ello. ¿Recomendarías hacer primero PNL y luego coaching? Pues depende de lo que busques realmente. Puedes hacerlo en las dos vertientes. Hay gente que hace las dos cosas, hay gente que se queda en coaching, hay gente que se queda en PNL. Creo que es muy interesante hacer las dos cosas y luego va a depender de lo que quieras. Yo te diría, aquí siempre al final acabo recomendando lo mismo. ¿Qué te pide el cuerpo? No tomes esa decisión básicamente intentando escuchar argumentos mentales y siente un poco lo que te pide el cuerpo y seguro que encontrarás una respuesta. ¿Qué diferencia hay entre PNL y neurocoaching? Bueno, habría que definir primero qué es el neurocoaching. Hemos definido solamente lo que es PNL, luego ya podríamos establecer las diferencias. ¿PNL tiene alguna relación con la Biblia? Ninguna en absoluto que yo sepa. Bueno, como veo que las preguntas van en... ¿Hay un único curso de PNL y coaching? No, hay muchos cursos de todo. Bien, voy a ir un poco... no os voy a contar, ¿vale? Voy muy deprisa. Os iba a contar quiénes son los creadores del programa. Steve es el presidente de la Unión Americana de PNL. De mí ya hemos hablado, de la Escuela Crearte Coaching. Luego os iba a describir la estructura y contenidos, de los 10 módulos que tiene el programa Practitioner. Y vamos a hacer un... Fijaros el tiempo, es que hay muchas cosas que ver. Pero bueno, la oferta que sí os quería comentar. Bueno, si lo que habéis visto os interesa, el programa os fascinaría. Y ahora mismo, por haber asistido al webinar, pues tenemos esta oferta para vosotros, plazas limitadas, hay un descuento de 400 euros prácticamente, bueno, aquí lo tenéis, precio original 1.495. Si habéis atendido al webinar y contestáis para las 10 primeras plazas, creo que es, contactáis con Crearte Coaching, recordarles que habéis estado en este webinar y además os llevaréis un bonus regalo que es un curso, coaching práctico para lograr tus sueños. Pues nos veremos ahí en el próximo edición que arrancamos ya prontito online en este programa. La presencial hay que esperar a ver qué pasa con la situación que tenemos coronavirus, pero con las online estamos a tope y seguimos ahí. Estos son los datos de contactar a Crearte Coaching. Ellos pueden mandar el PDF, todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Preguntas y respuestas que ya hemos ido y a mí pues nada más que daros muchísimas las gracias de verdad por asistir. Yo por mi parte no tengo, si queréis, puedo estar un rato, lo que pasa es que entraban muchas preguntas en el chat, por eso las contestaba también muy deprisa porque caen una después de otra. Entonces yo por mi parte, si algunos os queréis quedar, encantado. Me puedo quedar 10 minutos más, un cuarto de hora y tenéis alguna pregunta más, pues con mucho gusto la hablamos. Así que estoy ahora observando el chat y pendiente de vuestras preguntas. Aunque bueno, lo que veo es muchas gracias a vosotros, de verdad. Yo tenía interés en lo que has explicado, un saludo, bueno, es algo muy, muy básico, pero bueno, es primero importante entender. Yo quería saber si hay algún libro con PNL para principiantes. Sí, hay, hay varios. Estoy pensando en Joseph O'Connor, preguntar por este autor, Joseph O'Connor, tiene un libro de introducción a la PNL con una traducción al castellano bastante buena y puede ser una recomendación para empezar. ¿Alguna recomendación para trabajar PNL en adolescentes? Que es excelente, porque los adolescentes están muy abiertos generalmente y la PNL suele encajar muy bien con sus inquietudes, porque también la PNL es frescura, es innovación, es cambio, suele conectar muy bien. Yo estoy con un libro de Steve Allen, muy bueno, creo que se llama La comunicación y la PNL, o la PNL y la comunicación, es un libro excelente. Aprendí de brujo, lo he visto por ahí, es un libro muy bueno, pero es mucho más difícil de entender, son muchos ejercicios prácticos
y está basado también en una transcripción de seminarios. Con los niños, pues también. Luego hay que ver con cada niño. Como digo, la PNL no todo funciona para todo el mundo, hay que irlo viendo. Aunque ahora no hay presencial, sí tenemos cursos. Nuestros cursos son de 3, los presenciales son de 3 meses. Son 6 fines de semana alternos. Es una pena que ahora mismo, por estas circunstancias, pero bueno, esperemos que todo se despeje y que podamos volver. ¿Cuántas horas serían? El programa presencial son 190 horas, son 6 fines de semana y cada fin de semana alternos, o sea, no seguidos, y empezamos todo el sábado y el domingo hasta la hora de comer. No cogemos el viernes, es bastante llevadero, ¿vale? Y además tenéis acceso durante todo el programa a todo el programa online, que está fenomenal. Hay más de 50 videolecciones profesionalmente producidas, editadas, y tenéis todos los recursos del programa online como bonus haciendo el presencial. Sí. Pero el presencial, ahora, como digo, de momento estamos con el online. Con el curso consigues alguna certificación oficial. Bien, oficial no es algo, ninguna certificación de PNL es oficial, que no te cuenten otra cosa, porque algo oficial es algo reglado que está reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, y en ningún país del mundo el Ministerio de Educación y Ciencia reconoce la PNL como oficial. A partir de ahí lo que hay son certificaciones que en todo caso son iniciativas privadas. Me da igual que sea de Bandler, de Grinder, de Steve G. Jones, de quien sea. ¿Coordinas también el curso presencial? Sí, el curso presencial lo imparto yo entero. Sí, lo imparto yo entero, e igual que el online. ¿Alguna posibilidad de intensivo entre semana y verano? Lo plantearé a crearte. Igual es una opción, porque como no podemos ahora hacer el presencial como lo tenemos planificado, cuando salgamos de esta historia del coronavirus, pues podría ser una opción hacer 7, 9 días. Aunque es distinto, en mi modo de ver, el aprendizaje de fines de semana intercalado es como comerte un cocido, luego para digerirlo cuesta mucho. A veces estos programas tan intensos de 7 días son muy intensos, pero luego cuando yo testo a la gente qué has aprendido, qué no has aprendido, yo mismo empecé mi formación haciendo por esos programas intensivos, y cuando hice el practitioner y luego hice el nivel máster, y dije, ¿qué he aprendido? Y luego me di cuenta que no había aprendido mucho. De hecho, empecé otra vez desde el principio con la American Union of NLP, con Steve G. Jones, y a ella sí, a ella me hizo otra vez practitioner, otra vez master, trainer. O sea que a veces no es cuestión de correr, es cuestión de hacer las cosas bien. ¿Alguna posibilidad de intensivo? Esa fue la última pregunta que entró. ¿Alguien más pregunta? No sé si voy a dejar de compartir la presentación. Ahora nos estamos viendo en vídeo, o me veo yo, la cabeza en grande, en vídeo, y vamos a ver también cuántos participantes. Todavía estáis bastantes. Yo sigo contestando preguntas. Venga. Algunas preguntas. Muchísimas gracias a ti, Teresa. El curso online, ¿cuándo empieza? Tenemos anunciada la próxima edición para el 1 de junio. Tenéis la ventaja de que, además de conseguir el descuento ahora, si decís que habéis estado en el webinar, podéis incorporaros ya. O sea, os podéis incorporar ya y tener tiempo extra de aquí a junio para ir cacharreando, para ir viendo, para ir entrando. Lo que pasa es que los webinars, que es la parte como ahora estamos, pero lo haríamos ya en video reunión, viéndonos todos los vídeos, las caras, participando. Es decir, el programa, además de acceso a todo lo que es el campus online y al foro interactivo, que yo también modero, tenemos 4 webinars, uno por mes, y luego 2 masterclasses. Esas empezarían en junio. Pero tú podrías ir ya viendo los vídeos y estudiando y participando del programa, aunque los webinars empezaran en junio. Tendrías este tiempo extra, además de los 8 meses que damos para el programa. Es decir, si te incorporas ahora, tendrías abril, mayo, 2 meses más, 10 meses en total de acceso a todo. ¿Qué tal el libro Activa tu potencial con PNL de Gustavo Torto? No me lo he leído, la verdad. No me lo he leído, no sé qué tal estará. Sí conozco a Gustavo, de hecho, bueno, yo empecé mi educación con él, le tengo mucho cariño, y Gustavo ha hecho mucho por la PNL. Otra cosa es que compartamos a lo mejor visiones un poco distintas, ¿no? De cómo enseñar, sobre todo PNL. Pero el libro en concreto que me comentas no me lo he leído. ¿Más?
Se recomienda más hacerlo presencial o online. No lo sé, depende de lo que busques. Por ejemplo, quiero decir, hombre, presencial, lo que tienes es que estamos juntos y estás con los compañeros y eso es insustituible, ¿vale? Y además tienes el bonus del online, es decir, tienes todo lo bueno del online y además tienes lo otro. Pero claro, lo hacemos en Madrid. Ahí pues, las preguntas son primero, ¿tienes disponibilidad para asistir en Madrid esos 6 fines de semana? Y luego, ¿cuáles son tus preferencias de aprendizaje? Porque hay gente más autodidacta, que lo quiere hacer a su ritmo, o que lo compagina, tienes hijos, tienes trabajo, y realmente te va a parecer tan estresante que los fines de semana, que entonces, oye, hazlo online. Es decir, hay circunstancias en las que pueden hacer más indicado que lo hagas online. También tu estilo de aprendizaje, ¿vale? Va a depender. Gracias, José Luis. A ti, Mónica. En un año quiero conseguirlo. Bueno, empieza a parecerse a la formulación de un resultado. Deberíamos ahí matizar algunas cosas más. A ver, gracias desde Ecuador. A ti, un saludo. Muchas gracias, José Luis, súper productivo. Muchas gracias, me alegro. Nos vemos pronto. Será un placer, Chus. Bueno, pues entonces voy a ver, dejo un minuto para ver si entra alguna pregunta más. Gracias desde Angola, hombre. Francisco, Francisco es alumno. ¿Y qué tal, Francisco? Y enhorabuena por tu graduación. Tengo a un alumno que está en Angola y que ha conseguido la certificación hace poco en el Practitioner. Gracias a vosotros. ¿Dónde puedo ver la repetición? Preguntarlo a Crearte. Preguntarlo a Crearte, que seguramente pues, lo subirán a su canal de YouTube, me imagino, y también lo publicarán en sus redes sociales. Así que gracias, José Luis. Magnífico webinar. A ti, Carlos. Luego lo suben a YouTube. Sí, preguntarle a Crearte, pero sí, lo van a publicar en todas sus redes. ¿Alguna opción de curso presencial entre semana? De momento no lo hemos hecho así. Tendríamos que tener un grupo mínimo, no sé cuántas personas, y podríamos estudiarlo, se podría plantear. Para eso hablar con Crearte, porque ellos hablan con todos vosotros y a veces pueden casar mejor las necesidades que os convengan a un grupo. Siempre que formemos un grupo, podemos estudiar un formato alternativo a los dos que tenemos, el presencial de los 3 meses y el online, que podría ser un intensivo en verano o podría ser un intensivo entre semana. Eso hablarlo con. Te mandan por el email todas las webinars. Los webinars lo que hacemos es que con 2 o 3 semanas de antelación os vamos diciendo el día que es y luego nos conectamos en tiempo real. Luego quedan grabados todos los webinars en vuestro campus. Así que tenéis acceso, entráis y tenéis acceso a todos los webinars grabados, pero no solamente a los vuestros, sino a todos los que hemos grabado ya de todas las ediciones pasadas, igual que todo lo que ya hemos contestado de resolución de dudas en el foro. Ahí tenéis un material ya increíble, más los 50 y tantos videolecciones, como digo, producidas y editadas profesionalmente en estudio, de los 10 módulos, más el manual, más la documentación específica de cada módulo. Es un programa muy muy riguroso y con mucha calidad, porque llevó muchos años hacerlo. No hemos improvisado, creo que se nota, y te aseguro que vas a aprender PNL a un nivel realmente profesional. El programa también es exigente, no regalamos el título ni siquiera pagando, hay un examen que hay que superar para demostrarte a ti mismo, a ti misma y a tus clientes que estás capacitado, porque queremos además que es básico para ti, como automotivación y para luego sentirte seguro con tus clientes. En el curso presencial se hacen prácticas, sí, claro. A partir hay los módulos iniciales las vamos intercalando más con los modelos que hay que explicar y que hay que entender también, pero luego los 2 últimos módulos son técnicas aplicadas y es todo prácticas. Bueno, pues voy a ir entonces cortando la grabación. Muchísimas gracias a todos por asistir. Que sigáis muy bien. Cuidaros mucho y nos vemos cuando queráis. Que estéis muy bien. Hasta otra.